Muchas gracias, hermano Hernández. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Feliz sábado, alegría de verles. Una tarde lluviosa, un poco accidentada. He visto 2 accidentes este día y está bien busy las calles de Brisbane, pero ustedes son un grupo selecto, un grupo especial y han llegado a tiempo para participar de nuestra sexta noche del último imperio. Nos alegra verles y esperamos que el tema sea un tema que pueda darnos a entender que estamos viviendo en una hora importante de la historia de este mundo y que estamos ya en los albores del último imperio. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Una vez más, querido Padre, te agradecemos por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración para escuchar un mensaje más de esta serie del último imperio. Dirige nuestros labios para que podamos transmitir tu mensaje y prepara la mente de mis amigos y hermanos para que ellos puedan también comprender el mensaje y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Questions will be answered, mind stimulated, vision for the future made clearer. Yet more than ever, we will discover real hope for the future. Stand by as we journey together into the past and see how ancient empires and even the modern empires of today reveal through history and ancient prophecies exciting events that are about to usher into existence the last empire. Discover real hope for the future. Así es, estamos descubriendo una esperanza real para un futuro mejor. El tema de esta noche es civilización perdida del último imperio. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué es que se considera que hay una civilización perdida del último imperio? El abuso infantil, la violencia doméstica, la política, el suicidio rampante, hogares, matrimonios que están destruyéndose, escándalos políticos, asaltos, violaciones, moralidad que poco a poco está llegando a los niveles más bajos en el mundo entero, porque el hombre y la mujer ha decidido ser presa de la sexualidad mal llevada y la degeneración es parte de lo que observa uno en el mundo moderno. En cierta oportunidad, el célebre historiador inglés Arnoldo Toynbee, en su libro Estudio de la Historia, cuidadosamente él describió lo que es un análisis de las 21 civilizaciones del mundo, incluyendo civilizaciones como la antigua Roma, la antigua Babilonia, la China imperial, Grecia y los aztecas. Y en un volumen de 5 libros escribe lo siguiente: la desintegración de las civilizaciones es parte de lo que la sociedad está considerando como un sentido de abandono, un estado de la mente que acepta, usa esta palabra, antinomianismo. Es una palabra antigua que significa anarquía. ¿Qué es anarquía? ¿Alguien puede definirme lo que es la palabra anarquía? Exactamente. O, en otras palabras, un lugar, un mundo donde no hay reglas, donde no hay ley. Y pareciera que este mundo está llegando a ese nivel cuando se está clamando porque no existan leyes, no existan reglas para que podamos ser libres, para que podamos hacer lo que querramos. Y eso está llevando a esta civilización a un declive, a un deterioro. Y pareciera que ya no hay una solución. Y alguien dice que el mundo va de mal en peor, que lo que estamos viendo, lo que estamos observando hoy en día en las calles, en la televisión, en la internet, en los anuncios comerciales, es no más ni menos que la punta del iceberg que dice que esta civilización
está en decadencia, está en declive. Pero esta noche yo quiero darles un mensaje de esperanza. El libro de Apocalipsis tiene ciertas llaves que revelan, que muestran a la humanidad un plan diferente que Dios ha trazado para que la civilización que se prepara para el último imperio pueda debidamente alcanzar lo que Dios espera que alcancemos para que seamos partícipes de esa nueva civilización, del nuevo imperio. Y no es de extrañar que este mensaje que encontramos en Apocalipsis 14 cobre hoy más que día relevancia. Lo hemos mencionado otras noches. Dice el testigo fiel: vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. En primer lugar, esta civilización que pareciera que está en declive, que pareciera que va en decadencia, necesita en primer lugar escuchar un evangelio nuevo, un evangelio que es eterno, un evangelio que implica escuchar este mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que el testigo fiel está diciendo acá a la humanidad? Temed a Dios y dadle, ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero ¿qué está sucediendo en el mundo contemporáneo? El ser humano tiene temor, pero tiene temor a ser el ridículo, tiene temor a ser considerado una persona old fashion, una persona cuadrada, una persona que va para atrás, no va hacia adelante, no es progresista. Cuando piensa que el actuar o el hacer cosas que antes parecían pecado, ahora hacerlas pues es normal. Y por eso la mentalidad está cambiando. Entonces ya no se teme a Dios, sino se teme al mismo hombre, al ser humano, para que no piense que uno está haciendo lo ridículo. Pero aquí en la palabra de Dios, la palabra temer significa tomar a Dios en serio. No tenerle temor, sino tomar a Dios en serio. ¿Qué significa eso? Que Dios desea que sus hijos, sus seguidores, puedan amarlo de corazón. Si deciden seguir a un Dios, al Dios de los cielos y la tierra, tienen que seguirlo por amor, no por miedo. Así que cuando dice el testigo fiel que hay que temer a Dios y darle gloria, no es un temor de miedo, sino un temor que implica amor, respeto. ¿Y cómo se manifiesta ese amor o respeto a una persona que uno aprecia o alguien que tiene cierta preeminencia en la vida de uno? Tratando de hacer lo que a esa persona le agrada, ¿no es cierto? Y en la antigüedad Dios escogió a un pueblo. El pueblo en la Biblia se le llama Israel. Y a Israel Dios le dio ciertas instrucciones para que le fuera bien. Y en Deuteronomios 10:12 leemos lo siguiente, hablando Dios al pueblo de Israel. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino, ¿qué cosa? Que temas a Jehová tu Dios. O sea, Dios desde el principio le ha pedido al hombre que tema a Él, pero no por miedo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Dice que andes en todos tus caminos. Además, ¿qué cosa? Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Una persona que tiene temor, tiene miedo a alguien, ¿lo va a amar? ¿Le va a servir? ¿Le va a agradar estar con esa persona? ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Por lo tanto, lo que Dios está pidiéndole aquí al pueblo de Israel es que le sirvan, que le amen. Y luego recalca Moisés en Deuteronomio 6:2 en relación a lo que Dios pide, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando ¿qué cosa? Sus estatutos y sus mandamientos. En otras palabras, si tú quieres servir a Dios de todo corazón, tienes que entender que Dios es un Dios de orden, un Dios de principios, que las cosas no van a andar a lote o como tú quieras que anden.
Dios tiene un plan para este mundo y por eso Dios ha dejado estatutos, ha dejado mandamientos para que el hombre sepa cómo regular su vida y vivir más y vivir mejor, especialmente si se está proyectando para ser parte del último imperio. En Apocalipsis, hablando acerca de esto también, Juan nos dice lo siguiente: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, ¿y a quiénes? A los que temen tu nombre. Aquí plantea el discípulo amado que en algún momento la tierra se llenará también de convulsión. Plantea en otro versículo que hay un enemigo, lo vimos el otro día, es Satanás, el diablo, el dragón. Dice que él se va a llenar de ira para luchar contra aquellos que obedezcan a Dios. Y por eso el Señor hace un llamado a que le temamos, pero un temor de servicio, de amor. Luego menciona el discípulo amado, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, aquí aparece otro elemento. Mientras el enemigo trata de llenarse de ira contra los hijos de Dios, trata de revolver sus pensamientos, confundirlos para que se aparten de Dios, el Señor dice que lleva a sus hijos a que miren el templo. Y en el templo hay un mueble específico, el arca. ¿Y qué es lo que había en el arca? En el arca estaba en los mandamientos de Dios, cosa que Él le recordó al pueblo de Israel que debían ser parte importante como su pacto, un pacto especial con Él. Y recordamos lo que dice Deuteronomio 4:13. Y Él les anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra. ¿Cuál era ese pacto? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea, cuando está hablando Juan acerca del arca del pacto, que el templo se abrió y miraron el arca del pacto, está hablando que hay el arca de los mandamientos. Pacto es mandamientos. Aquí lo plantea Moisés en Deuteronomios. Así que Dios está hablando acerca de estos estatutos, de estos principios que quieren que rija la vida del hombre para que les vaya bien. Y luego plantea que él quería que estos mandamientos fuesen escritos en tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Sigue insistiendo, o sea, estos mandamientos, estos estatutos deben estar ¿dónde? En el arca del pacto. Y es así como los 10 mandamientos entonces fueron colocados dentro de este mueble que estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal, donde contenían los 10 mandamientos. Habían otras cosas que estaban dentro del arca. ¿Alguien recuerda? Estaba la vara de Aarón que floreció en el desierto. Había un potecito con maná que representaba el alimento que Dios había dado al pueblo de Israel en el desierto. Y estaban, ¿verdad?, las tablas de piedra conteniendo los 10 mandamientos. Pero lo importante de esta arca es que Dios le dice, ok, esta es la arca del pacto. Yo quiero hacer un compromiso, un pacto con ustedes para que les vaya bien. Y si eso hizo Dios con el pueblo de Israel, lo mismo está tratando de hacer ahora con la civilización que se está preparando para formar parte del imperio de Dios. Por eso les dice que debemos prestar atención otra vez a lo que está dentro del arca del pacto. Y lo que está allí es los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque justamente la conducta del hombre es lo que se está deteriorando. Porque justamente son los valores morales del hombre lo que está perdiendo relevancia en el mundo moderno, lo que está ocasionando que esta civilización esté perdiéndose. ¿Por qué son importantes los 10 mandamientos? En primer lugar,
porque son la norma del juicio. Leímos ya en Apocalipsis 14, 6 y 7, que el ángel dijo, temed a Dios y dadle gloria, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y si la Escritura plantea que antes que pasemos a formar parte del último imperio, tenemos que experimentar un juicio, la hora del juicio ha llegado, ¿qué se va a tomar en cuenta? ¿Qué normas se va a tomar en cuenta para los que tenemos que ser juzgados? Lo explica acá la Escritura cuando dice que son los 10 mandamientos. El libro de Santiago lo pone de una forma clara y dice, así hablad y así haced como los que hacéis juzgados, de ser juzgados, ¿por qué? Por la ley de la libertad. O sea que la ley de la libertad se refiere a ¿qué? Vea lo que sigue diciendo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. ¿Dónde está eso? ¿A qué forma parte de esas declaraciones? De los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que el apóstol Santiago se está refiriendo ahí a la ley de la libertad como los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros queremos ser declarados libres en el día del juicio, si queremos ser declarados inocentes en el juicio que está por venir, ¿qué debemos nosotros aprender ya a amar, a entender, a obedecer? Los 10 mandamientos, porque es la ley, como dice Santiago, de la libertad. Y si queremos ser libres, tenemos entonces que entender lo que esto significa. En segundo lugar, los más importantes de los 10 mandamientos definen y protegen nuestras relaciones, primero con Dios y también con el ser humano. Relaciones importantes. ¿Es importante tener una buena relación con Dios, sí o no? Claro que sí. ¿Es importante tener una buena relación con los demás, sí o no? Claro que sí. Así que los mandamientos protegen nuestras relaciones importantes. Por eso la relevancia de ello. Los 10 mandamientos, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, fueron escritos en 2 tablas de piedra. En la primera parte, en la primera tabla, hay 4 mandamientos. Y en la segunda, ¿cuántos habrían? 6, para completar 10. Así que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios protegen, si estamos hablando de relaciones importantes, nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Porque Dios, por supuesto, es importante. Analicemos un poco esos 4 mandamientos que tienen relación con Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes pueden tomar su Biblia, después pueden leerlo, y en la Biblia, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, ahí encontramos nosotros los 10 mandamientos descritos en una forma numérica y bien clara. El primero de ellos está en el versículo 3 y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en primer lugar? No quiero compartirte. No quiero que adores a otras cosas o personas, objetos, en lugar de este servidor. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pareciera que el hombre ha cambiado la palabra que en inglés podemos poner Dios, que es God, y lo ha cambiado por goods, por cosas. Entonces, somos atraídos cuando comenzamos a ver que la gente vende goods, vende cosas. Y a veces esas cosas comienzan a ocupar ¿qué? Un lugar más importante en nuestras propias vidas en vez de Dios. Dios no quiere que lo compartamos a Él, nuestro amor a Él, nuestra adoración a Él, con otras cosas que no son Dios. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es una revista que apareció en Sydney, donde los que les gusta el deporte seguramente habrán visto, ¿verdad?, esta publicación,
de Foxtel. ¿Y qué dice aquí? Muchas religiones tienen un solo Dios, pero nosotros tenemos, ¿de qué está hablando ahí? De los deportes. Muchas personas tienen o hacen de deporte su Dios. Y los deportes tienen más importancia, más relevancia que Dios. Imagínense la comparación que están haciendo ellos. Hay muchas religiones que tienen un solo Dios, pero nosotros tenemos muchos. ¿Cuáles son estos deportes? Estos muchos, los deportes. Dios no quiere que lo compartamos, ¿verdad? Su amor con otras cosas. Él dice, yo soy único. Y Él quiere que nosotros entonces mantengamos nuestro compromiso con Él. Dice, nuestra relación debe ser prioritaria hacia Él. El segundo mandamiento está dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué me está pidiendo Dios en el segundo mandamiento? En el versículo 4 y 5 de Éxodo. Que tenga exclusiva adoración hacia Él. Él es el único ser que merece adoración. Él es el único ser que debe ser adorado. Y Dios quiere que nosotros seamos muy respetuosos, muy cuidadosos cuando hacemos esto con Él. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. El mismo personaje con el cual iniciamos el mensaje de esta noche, Sir Arnold Toynbee, señaló la idolatría como una de las causas por la cual la desintegración de las civilizaciones continúa. Y él dijo, el problema es que el hombre está adorando muchas cosas. El problema es que el hombre no solamente está adorando cosas, sino que quiere que se le adore a él mismo. Imagínense lo que promueve el mundo, Australian Idol o el país y el Idol. ¿Por qué? ¿Qué se está llamando la atención acá? Para que estas personas que van a participar de algún show, llame la atención a ellos, porque ellos quieren convertirse en ¿qué? En ídolos, para que mucha gente los siga. Y eso es lo que pasa en el mundo contemporáneo, en el mundo de la farándula, en el mundo secular. Hay muchos ídolos, la gente tiene muchos ídolos a los cuales sigue y los idolatra. Y Dios dijo que no tendrás otros dioses delante de mí, no los vas a adorar. Aquí está en lo que Arnold Toynbee dijo en su libro El estudio de la historia. El pecado de la idolatría a través de un culto a la criatura en vez del Creador, hemos encontrado una de las causas de los fallos de la cual las desintegraciones de las civilizaciones siguen. O sea que como causa de la idolatría, las civilizaciones se van como desintegrando, se van degenerando, porque van poniendo su atención en otras personas o en cosas en vez de a Dios. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí Dios nos llama a no hacer mal uso de su nombre, del nombre de Dios. ¿Cuántas personas usan el nombre de Dios o el nombre de Jesús en una forma vulgar, en una forma liviana? Y debemos ser cuidadosos, debemos ser respetuosos. Dice el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O en otras palabras, cuando yo use el nombre de Dios, debe ser para adorarlo, para reconocer su supremacía sobre mí, para darle gracias por lo que hace por mí, para alabarlo, para dignificar su nombre, para compartirlo con alguien para que lo conozca. Para eso debo usar el nombre de Dios, pero no en una forma liviana, en una forma vulgar o en una forma que revela que no tengo respeto por ese nombre. El cuarto mandamiento, que es el último de la línea de 4,
Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 28 al 10. ¿Qué me está pidiendo Dios aquí? En la relación que yo mantengo con Dios, nota que el primero me dice, no tengas otro Dios delante de mí. Quiero ser exclusivo para ti. Nuestra relación debe ser exclusiva. Segundo, no adores otros ídolos, otras imágenes que no tienen o que no sea, ¿verdad? Yo soy el único que merece adoración. Me dice que no use su nombre de una forma incorrecta. Y ahora Él quiere que tenga una relación de adoración. Y esa adoración, Él me dice, acuérdate que he dejado un día de reposo para que tú me adores, para que lo dediques para mí, para que tú y yo podamos tener calidad de tiempo juntos, para que pasemos 24 horas charlando uno el otro. Yo quiero ayudarte. Tú tienes 6 días que los dedicas plenamente a ti, para que tú trabajes, para que hagas lo que desees en tu edificación personal, tu familia, tu recreación, tu negocio, etc. Pero el sábado yo quiero que pasemos juntos el día. Quiero que tengamos una relación y esa relación la vamos a compartir. El tema de mañana vamos a hablar un poco más acerca de esta relación que debemos tener en el día del Señor. Pero eso es lo que Dios quiere, que tengamos tiempo juntos, que tengamos calidad de tiempo con Él. En síntesis, acerca de estos primeros 4 mandamientos, ya dijimos entonces que son o tienen que ver con nuestra relación directa con Dios. Los últimos 6, los de la otra tabla, los otros 6 mandamientos, protegen nuestra relación ¿con quién? Con los demás. La Biblia le llama el prójimo. Nosotros no usamos mucho esa palabra, no es muy común. Se usa más el amigo, el vecino, mi partner, ¿no es cierto? Mi socio. Eso es lo que usamos más y lo entendemos. Así que estos 6 mandamientos tienen que ver en nuestra relación con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro familiar, con nuestro papá, con el esposo, la esposa, el socio, el partner, el compañero de la escuela, el compañero de el trabajo. El primer mandamiento de esa línea, que sería el 5º en el orden sucesivo, habla acerca de la relación en la familia, de padres a hijos. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, 12. Dios quiere que aprendamos a tener buena relación con nuestros padres. El objeto de este mandamiento es proteger la relación más básica en la tierra, la de un hijo con sus padres. Pero la triste realidad de esta civilización que va en declive es ¿cuál? Que los hijos, entre más rápido salen del hogar, mejor. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar consejos o que le estén diciendo, no hagas esto, no hagas los otros, no vayas ahí, no vayas allá, para que te vaya bien, para que te vaya mal, y no les gusta escuchar eso. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y todo parte en casa. El ser humano es egoísta. Nosotros creemos que las sabemos todas. Y como hijos pensamos que nuestros padres están ya old fashioned, que ellos están ya en otro tiempo y que no conocen lo que realmente nosotros necesitamos hoy en día. ¿Eso es lo que Dios dice? ¿Que actuemos así como hijos? No. Lo que Dios nos dice es que lo honremos. ¿Qué significa honrar? Respetar, obedecer, cuidar, amar. Honrar a padre y madre. Y nota que habla de los dos, del padre y de la madre. Por supuesto, como padres también tenemos que escuchar el consejo de Dios, que el apóstol Pablo dice en Efesios, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que también debemos ser instrumentos que representamos debidamente el plan de Dios. No va a ser padres que vamos a tratar de hacer de nuestros hijos robots, de que queremos que obedezcan solamente lo que les decimos. No les damos libertad de escoger, no les damos su propia identidad. Ese es otro tema. Pero no debemos irnos, ¿verdad?, a ese extremo. Si queremos que nuestros hijos nos honren como padres, tenemos también que también tratarlos bien a ellos y no provocarles a ira. El 5º mandamiento
tiene que ver también con las relaciones familiares, que muchas veces los hijos van a reflejar lo que sucede en el hogar. Si ven un hogar disfuncional, que no anda bien el padre con la madre, ellos van en el futuro a proyectar un hogar disfuncional también. Si ven peleas entre los padres, ellos van a tratar de hacer lo mismo. Si ven amor, si ven comprensión, si ven cariño, van a tratar también de hacer lo mismo. Si ven separación, si ven divorcio, ellos también van en un porcentaje, si no saben manejar bien su vida, en lo que va a pasar lo mismo con ellos en el futuro. Así que es importante entonces entender este concepto del quinto mandamiento. El sexto mandamiento tiene también que ver con la relación con los demás. No matarás. Alguien dijo que matar es solamente tomar un arma y quitar la vida a otra persona. Podemos decir que eso sería la definición lógica de matar. Tomo un arma, sea pistola, navaja, cuchillo, cualquier tipo de arma, y yo le quito la vida a una persona. Pero muchas veces también nosotros dañamos a las personas con palabras y estamos matando también a personas. Lo que Dios quiere acá es que aprendamos a respetar la vida, a proteger la vida humana. La vida es sagrada y tenemos nosotros que aprender a salvaguardar la vida, no a destruirla, comenzando por nosotros mismos, en lo que ingerimos, en cómo cuidamos nuestro cuerpo. A veces pensamos, como dije ya, que matar es solamente usar un arma para quitar la vida a otra persona. A veces nosotros mismos nos estamos destruyendo. Y el Señor dice tampoco vas a matar tu propio cuerpo, con lo que comes, con lo que haces, con tus hábitos, tu estilo de vida. Tienes que aprender a salvaguardar y proteger tu cuerpo. El otro mandamiento, el séptimo mandamiento, es no cometerás adulterio. Aquí el Señor está mandando un mensaje muy especial en relación a ¿qué? A las relaciones entre sexo opuesto, entre parejas, relaciones sexuales. Específicamente el Señor en el séptimo mandamiento está abocándose al respeto en la relación de pareja, en la relación íntima, en la relación sexual, en ser cuidadosos de la inmoralidad en diferentes aspectos, no solamente en el adulterio, en tener relaciones sexuales con una persona que no es mi esposo o mi esposa, no solamente en la fornicación, en tener relaciones sexuales con una persona que no es mi pareja oficial y no somos casados todavía, no solamente en el abuso infantil, en la violencia doméstica, en la inmoralidad, llámese pornografía o llámese juegos, ¿verdad?, de connotaciones sexuales. Todo lo que implica la inmoralidad, fornicar es, la palabra fornicar viene de la palabra que sale la palabra pornografía, todo lo que es inmoral, todo lo que no es correcto, que no es moral delante de Dios, que Dios no lo ha dejado para un uso correcto o sano. Eso es lo que implica el séptimo mandamiento, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Dios está protegiendo nuestras vidas de una serie de enfermedades que se pueden ocasionar por causa de la infidelidad. Recuerden ustedes que Dios quiere salvaguardar el matrimonio. Cuando hacemos una promesa, cuando hacemos el voto matrimonial, Dios quiere que nos respetemos y que sea para toda la vida. También Jesús dijo, hablando del adulterio, que el adulterio incluye mirar a una mujer para codiciarla. Ya una persona peca y ahí entra entonces todo lo que se considera como la pornografía o juegos sexuales que se hacen fuera de la pareja del matrimonio. El séptimo mandamiento también protege nuestra salud. Decíamos eso hace un momento atrás. ¿Por qué? Porque nos previene
de ser contagiados de enfermedades de transmisión sexual. La mejor manera de salvaguardarnos o protegernos de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál es? Tener una sola pareja. Tener una sola pareja y una pareja saludable, una pareja, ¿verdad?, que es la que Dios me dio, ¿verdad?, en el matrimonio. Enfermedad de venérea es una estadística que apareció en el Sydney Morning Herald en el año del 2010, 28 de mayo. Dice, enfermedad de venéreas entre los jóvenes australianos se han elevado súbitamente o drásticamente, lo que provocó una advertencia de las autoridades de salud que las tasas de infección por VIH también podrían aumentar. El número de casos de clamidia se duplicó a 60,000 durante los 4 años hasta el 2008. Revelan las cifras del gobierno federal que las personas de edades comprendidas entre 20 y 29 años son el grupo de mayor riesgo. Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual también, y vemos que esto es alarmante. Aquí lo pueden leer en inglés, si ustedes prefieren leer en inglés. Es una declaración que apareció en el Sydney Morning Herald el 28 de mayo del 2010. Cómo esto está siendo o va yendo en aumento en Australia en la población entre 20 y 29 años especialmente, son los de mayor riesgo. Pero también se ha comprobado que se comienza en una temprana edad las relaciones sexuales entre los adolescentes. Y acá estas se presentan como una de las razones por las cuales esto se ha incrementado en este país, Australia. Primero, porque las relaciones sexuales se inician en una forma temprana. Jovencitos, adolescentes, ya están en promiscuidad, ya están teniendo relaciones sexuales. A nivel mundial, 1/3 de todos los nuevos casos de enfermedad de transmisión sexual son en las personas menores de 25 años. También esto conlleva a que la gente se case más tarde, porque como están, pues dizque pasándole bien desde temprana edad, pues no sienten el deseo de tener un compromiso con alguien permanente, por lo tanto eso hace que se casen más tarde y siguen degenerándose en los diferentes aspectos de la sexualidad. También otra de las cosas que contribuye a esta degeneración en la parte sexual es que hay muchos divorcios. El índice de divorcios es muy elevado. El promedio entre las parejas de acá, de Australia, de las personas en Australia, es que hayan tenido en su vida, ¿cuántas parejas? Imagínense, interesante. Ese promedio acá en Australia, ¿verdad? 13 parejas durante su vida. Así es, ¿verdad? Una, ¿no? Muy bien. Eso es una encuesta que se realizó el año 2005 acerca del sexo, ¿verdad? Por Durex. Es interesante cómo esto está afectando la humanidad, la civilización moderna. Y eso no solamente se saca en Australia. En el mundo entero nosotros vemos que pasa exactamente lo mismo. El 8º mandamiento es no hurtarás. Respeta lo que no es tuyo. Dios quiere acá que nosotros aprendamos a no ser codiciosos, especialmente en las cosas que otros tienen, las cosas materiales. El 9º mandamiento protege la integridad humana y la confianza. Éxodo 20:16 nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nada estabiliza las relaciones más que la confianza. Tenemos que aprender a confiar en los demás. Pero qué triste es cuando yo deposito mi confianza en alguien y me traiciona hablando cosas que no corresponden. O traiciona diciendo a otros confidencias personales o cosas, tergiversando cosas de mi vida o de otras personas. Debemos aprender a ser íntegros. Y el 10º mandamiento tiene que ver con la relación de nosotros mismos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna
de tu prójimo. Dios quiere que aprendamos, como dije ya, a ser felices con lo que tenemos. Aprender a disfrutar lo que el Señor nos ha dado y no estar pensando solamente en que lo del vecino o del frente es mejor que lo que yo tengo. Los 10 mandamientos, dijo el famoso predicador cristiano Billy Graham, nunca están fuera de moda, nunca están fuera de fecha. En otras palabras, siempre tienen vigencia, nunca estarían fuera de fecha. Dios los hizo y Dios pensó en toda la humanidad a través de todas las edades. El otro punto por lo cual los mandamientos son relevantes es porque nos muestran el pecado. Ya vimos que el primer rol de los mandamientos es entonces darnos libertad. Recuerda que lo mencionamos, Santiago. El primer rol de los mandamientos es darnos libertad. El segundo rol de los mandamientos es preservar nuestras relaciones con Dios y relaciones con el prójimo. Ya vimos, ¿verdad?, los 10 mandamientos, ya lo analizamos. Y el tercer aspecto es que los mandamientos son relevantes porque nos muestran, nos señalan el pecado. Pero la pregunta es, ¿qué es el pecado? Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué cosa? Del pecado. ¿Qué es justificar? Es perdonar. Nosotros no somos perdonados. La ley no tiene la función, o los mandamientos no tienen la función de perdonar o salvar a nadie. La función, una de las funciones de los mandamientos es, dice, que nos da a conocer el pecado. Por medio de la ley conocemos el pecado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿cómo estamos dando o cómo nos damos cuenta si estamos haciendo algo equivocado? Cuando hay un código, cuando hay una ley que nos dice que estamos haciendo algo equivocado. Y si en las relaciones humanas y en las relaciones con Dios, yo quiero saber si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿cómo me doy cuenta? Cuando veo los mandamientos de Dios. Por eso, a través de la ley, dice, nosotros conocemos el pecado. Pero mientras que los mandamientos revelan nuestro pecado, ellos no pueden quitarla. Y eso es interesante. Los mandamientos no nos van a quitar el pecado. Todo aquel que comete pecado, dice Juan, infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que pecado entonces es romper relaciones. ¿Relaciones con quién? Con Dios en primer lugar y segundo, con mi prójimo. Porque yo peco contra Dios y peco contra el prójimo. ¿Puedo pecar contra mí mismo, sí o no? También puedo pecar contra mí mismo cuando me perjudico o cuando me hago daño en los preceptos que ya planteamos. Así que es romper relaciones con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Eso es lo que dice el profeta Isaías cuando nos dice en el capítulo 59, versículos 2 y 3. Pero vuestras iniquidades, ¿qué son iniquidades? Pecados. Pero vuestros pecados han hecho separación, división entre vosotros y vuestro Dios. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. O sea, nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Dios quiere que yo tenga una relación completa y buena con Él.
Y si yo quiero tener una buena relación con Dios, quiero temer a Jehová como iniciamos esta noche, no por miedo, sino por amor, por respeto, porque quiero servirle, tengo que guardar sus estatutos, tengo que guardar sus mandamientos. Recuerden ustedes lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué ellos perdieron una bendición grande cuando tuvieron a Jesús mismo entre ellos? Porque se apartaron de sus mandamientos. Porque ellos no obedecieron los mandamientos de Dios, perdieron de vista al Señor y por eso Dios les mandó un castigo. ¿Qué pasó como consecuencia de haberse apartado de los mandamientos de Dios? Dice en la Escritura que Dios enviaba profetas, Dios enviaba mensajeros al pueblo de Israel, vez tras vez, cuando ellos estaban yendo en una dirección equivocada, cuando ellos estaban adorando dioses paganos, cuando estaban violando los mandamientos, Dios les enviaba mensajeros, profetas. ¿Y qué hacían ellos? Los rechazaban, querían incluso matarlos, aniquilarlos. Como no los escucharon, no escucharon a Dios y a los profetas, ¿qué hizo el Señor? En el año 722 a.C. mandó al ejército asirio para que tomase prisioneros a los israelitas y para que destruyera a muchos de ellos. Pero ¿qué pasó? No hicieron caso. ¿Y qué pasó 140 años más tarde? Dios envió en el año 586 a.C. ¿a quiénes? A Nabucodonosor. Recuerden que hablamos de Nabucodonosor la primera noche y vamos a mencionar más adelante, otros días más acerca de él. Así que Dios mandó a Nabucodonosor y destruyó Jerusalén y tomó prisioneros cautivos a muchos de ellos. Entre ellos, ¿quién iba? El rey, pero ¿quién otro en relación a nuestros tópicos? Daniel, que le reveló verdad el sueño cuando estaba en su trono. Así que Dios, a través de el tiempo, a través de la Biblia, de la Escritura, le dejó al pueblo de Israel estos preceptos para que lo guardara, para que le fuera bien. Pero desobedecieron y tuvieron que recibir ese castigo. ¿Y qué pasó con el profeta Daniel? Daniel entonces hace una oración intercesora. Él clama a Dios, él tiene que orar a Dios para que Dios se acuerde de su pueblo. Muchas veces personas piadosas hoy en día pasan tiempo orando para que el Señor proteja a naciones, proteja a familias, proteja a esposos, proteja a hijos, proteja a amigos, personas del mal. La oración es un arma poderosa para llegar al cielo, para llegar a Dios, para hablar con Él. Y en esa oportunidad, Daniel, que estaba acostumbrado a orar con Dios, él derramó su alma a Dios y él se incluyó en un pedido. Dijo: Señor, hemos pecado. Todo Israel traspasó tu ley. Se apartaron para no obedecer tu voz, para no escuchar tu voz. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Esa fue la oración de Daniel, pero le pidió al Señor clemencia, le pidió. Y el Señor Jesús en Marcos 7, 7 y 8, hablando del alejamiento del pueblo de Israel, acerca de él, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué había pasado? Ellos se habían enajenado su relación con Dios, tratando de seguir más sus tradiciones en vez de obedecer lo que Dios quería. Y por eso el Señor tuvo un castigo, ¿verdad?, para ellos. ¿Qué pasa, mis queridos amigos, cuando no hay ley? Cuando caemos en la anarquía, vamos a la destrucción. Recuerda lo que dijo, ¿verdad?, Toynbee, que el ser humano, cuando está sin ley, va camino a la destrucción. Hay anarquía. A través del profeta Isaías, Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros hoy en día: oh, si hubiéramos atendido sus mandamientos,
fuera entonces tu paz como un río, y sigue diciendo el texto, tu justicia como las ondas de la mar. Queremos que la paz en nuestra vida fluya como un río, que vaya en una dirección normal, sin nada que lo detenga. Guardemos los mandamientos de Dios. Él quiere que nosotros disfrutemos de paz, de felicidad, de justicia. Él quiere que disfrutemos de libertad. Dice el salmista, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Quieres ser libre? Guarda los mandamientos de Dios. Es la ley de la libertad. ¿Quieres tener tu conciencia libre de culpa? Busca a Dios para que te perdone todos tus pecados y entonces obedece los mandamientos de Dios. El Señor Jesús a través de Juan nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Dios quiere que guardemos entonces sus preceptos para que nos vaya bien. Porque por el contrario, si seguimos en pecado, si vamos en decadencia, si vamos al ritmo en que va esta civilización, que va en camino en dirección opuesta a Dios, ¿cuál será el resultado final? La muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Benjamin Franklin dijo en cierta oportunidad, las dos cosas en la vida con que se puede contar son la muerte y los impuestos. Humanamente podemos nosotros hacer fraude, hacer un tricky con los impuestos. Podemos engañar al gobierno, pero no podemos jugar con la muerte. Porque si nosotros seguimos una vida de pecado, el libertinaje, una vida en decadencia, lejos de Dios, sin temor a Dios, la muerte no tiene barrera. Llegaremos a la muerte y una muerte eterna. Mis queridos amigos y hermanos, esta noche entonces, ¿cuál es la relación, cuál es la solución para nosotros tener parte de la civilización de Dios? En primer lugar, no violar sus mandamientos. Segundo, restaurar nuestra relación rota con Dios. Y tercero, obedecer y seguir la ley de Dios por amor. ¿Desean ustedes hacer esto, mis queridos amigos? Recuerden que dice la Escritura que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente por medio de Dios nosotros podemos ser justificados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Repito, no violar la ley de Dios, restaurar nuestra relación con Dios, obedecer sus mandamientos, predicar el Evangelio eterno, temer a Dios, darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, pero no un temor de miedo, sino de amor. Y entonces, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos hará aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Solamente por medio de Cristo podemos nosotros obtener la victoria. Por lo cual, dice el Señor, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Solamente en Jesús podemos nosotros ser victoriosos, porque la sangre de Jesús nos perdona de todo pecado, nos reconcilia con Dios, nos faculta con amor a obedecer, da una vida nueva de gran alcance, una vida amorosa. Recuerden que la ley de Dios no la invalidamos por la fe, por el contrario, la confirmamos. Tenemos que aprender a tener fe en Dios. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Imaginémonos este escenario. Llegan ustedes a una nueva
ciudad. Y en la ciudad ustedes van conduciendo su automóvil. Y luego se dan cuenta que viene el policía y les detiene. Y le dice el policía: caballero, usted venía conduciendo a 80 kilómetros por hora y la velocidad que puede conducir en este lugar es 70 kilómetros. ¿Qué dirían ustedes? Ah, señor oficial, yo soy nuevo en esta ciudad, no me percaté que había un rótulo que decía 70. ¿Podría usted tener gracia y perdonarme, por favor, esa multa? Puede ser que el policía le diga: bueno, me doy cuenta que eres nuevo en esta comunidad, así que voy a aplicar gracia contigo y está bien, no te voy a poner el parte, pero recuerda, no lo vuelvas a hacer. El hombre dice: ah, qué bueno, disfruté de la gracia. Como tengo gracia con el policía, como tengo el favor del policía, entonces yo puedo seguir disfrutando de mi vehículo. Y luego sigue apretando el acelerador. ¿Por qué? Porque está disfrutando de la gracia del policía. Más adelante, otra vez se vuelve a encontrar con el policía y le dice: pero otra vez tú yendo a velocidad excedida. Aquí tú vas a 100 kilómetros y dice que puedes andar a 80. Bueno, la verdad es que pensé, como estaba disfrutando del favor del policía, yo podía andar en mi auto como yo quisiera. No, ahí está todavía la ley. Así que lo siento mucho y aquí tienes este parte. $500 tuvo que pagar. Mis queridos, la primera vez es una advertencia, eso se llama gracia, pero la ley va a seguir allí. Tenemos que ser cuidadosos porque el Señor está queriendo que todos procedamos a arrepentirnos para disfrutar de la patria eterna. Juan el revelador vio en visión los hijos de Dios en el tiempo del fin. Él vio que Satanás se llenó de ira contra los hijos de Dios. ¿Contra quiénes? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa entonces obedecer los mandamientos de Dios? Un amor que obedece a Dios mediante la fe en Jesús es un amor, es que Dios ha escrito su código de amor en sus corazones y en sus mentes. Cuando Él ponga sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros estaremos preparados para servirle. Alex es este personaje de las Islas Salomón. Ustedes pueden ver que tiene una sonrisa grande. Hay dos características que lo señalan a él. Su sonrisa de oreja a oreja y ¿qué más? Y una cicatriz que tiene acá en la frente. Pero antes él no tenía eso. Alex creció en un lugar donde él comenzó a beber mucho. Y por ser una persona que bebía mucho, se convirtió en una persona agresiva. Así que cuando él bebía mucho, él se volvía agresivo y fue llevado 2 veces a la cárcel. Una vez fue llevado porque él tuvo una pelea muy grande y casi mata a una persona. Y esa persona fue la que le hizo ese golpe en la cabeza, esa herida en la cabeza, y quedó esa cicatriz. La segunda vez fue llevado a la cárcel porque la policía lo tomó en un banco, tratando de robar en un banco. Él fue llevado a la cárcel. Mientras estaba él en la cárcel, se dio cuenta que su esposa había tenido un affair, había cometido adulterio con otro caballero y había tenido un bebé. Así que imagínense ustedes la rabia, el odio que tenía este hombre en la cárcel. Sin embargo, dice que él cumplió su condena y salió de la cárcel, volvió al hogar. Y una vez sentado allí en la isla de Salomón, sentado afuera de su casa, en el patio de su casa,
dice que él escuchó una voz que le habló directamente: Alex, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y él escuchó esa voz que le habló claramente a su mente, y él se dio cuenta que era la voz de Dios que lo estaba llamando. Y dice que él comenzó a buscar a Dios, porque él sabía que Dios quería algo para él. Y comenzó a conocer a un Dios de amor. Comenzó a conocer a un Dios que tenía un plan especial para su vida, de redimirlo, de rescatarlo, de que él tuviera buenas relaciones con la esposa, con los demás, con los vecinos, con todo el mundo. Así que comenzó a cambiar su vida. Y en cierta oportunidad, después de haber entregado su vida al Señor, dice que él iba a la ciudad, al pueblo, a comprar algunas cosas. Y de pronto dice que mientras estaba ahí para comprar algo, mira a aquel hombre con el cual habían peleado. Y se acuerda lo que le había hecho. Él tenía allí la cicatriz en su frente. Así que lo mira por un momento y dice que sintió deseo de aprovecharse para matarlo. Pero en ese momento dice que sale corriendo donde estaba él. Y cuando lo ve el otro hombre que venía, el otro comenzó a temblar porque pensó que este otro iba a matarlo. Sin embargo, aquel hombre, Alex, dice, llega donde él y le da la mano y se arrodilla y le dice: perdóname si te causé algún daño, alguna inconveniencia el tiempo atrás. Yo te he perdonado y quiero que tú también conozcas al Señor. Aquel hombre no lo podía creer. Pasaron los días y volviendo otra vez al pueblo, a la ciudad, a comprar algo, dice que observa al hombre que tuvo el affair con su mujer. Y lo ve que él iba también con la esposa de él ahora. Así que dice que sale otra vez a buscarlo, va directo a donde él. Y cuando llega donde él, hace exactamente lo mismo, extiende su mano y se arrodilla delante de él y le dice: quiero perdonarte a ti por lo que has hecho. Y si te causé algún inconveniente en tu vida, quiero también que tú me perdones. Y le pidió perdón a él, le pidió perdón a la mujer y le pidió perdón al niño también que había sido como consecuencia de esa relación. Aquel hombre no podía creerlo. Solamente un hombre transformado, un hombre violento, un hombre que había causado tanto daño, puede hacer eso transformado ¿por quién? Por el amor de Dios. Y por eso es que Alex ahora disfruta de esa sonrisa de oreja a oreja y ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. Mi querido amigo, Jesús también esta noche quiere invitarte para que tú seas una nueva persona, que decida formar parte de su reino y quieras desde ya comenzar a tener una buena relación con Él, amándolo y respetando sus mandamientos. ¿Cuántos queremos amar a Dios por sobre todas las cosas? Amén. ¿Cuántos queremos amar a nuestro prójimo, tener buenas relaciones con nuestro prójimo? También. Vamos a orar esta noche al concluir. Pongámonos de pie. Para que sea Dios quien nos dé esa fuerza, ese amor que pueda transformar nuestras vidas y que nos preserve para el nuevo imperio. Un imperio donde Él va a ser el gobernante. Oremos. Querido Padre Celestial, esta noche te agradecemos por habernos permitido conocer esta verdad maravillosa de que Dios tiene un plan especial para la humanidad, para que tengamos buenas relaciones con Él y con los demás. En una civilización que va en decadencia, en una civilización que va de mal en peor, tú nos llamas para que podamos obedecer tus santos mandamientos. Mandamientos de amor, mandamientos que, si son puestos en práctica, nos ayudarán a ser felices. Permite que podamos respetarlos, que podamos, oh Dios, experimentar también el perdón de nuestros pecados cuando hemos faltado a algunos de estos mandamientos, porque en ti hay poder para transformarnos y librarnos de toda maldad. Señor, prepáranos para disfrutar de tu imperio, de tu reino, un reino eterno, donde tú serás el gobernante y nosotros tus hijos. Gracias por escucharnos,
Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.